Ya echábamos de menos el verde del tiempo ordinario, que llevamos tantas semanas de Cuaresma y de Pascua. Y el tiempo ordinario es lo normal en nuestra vida. Los demás tiempos especiales, los tiempos fuertes, son para ayudarnos a vivir la vida ordinaria. Y estamos leyendo esta semana, en la primera lectura, en el libro de los Reyes, digamos lo que se llama el ciclo del profeta Elías, ¿no? La historia del profeta Elías que está en el libro de los Reyes. Y habla pues de cómo se cierra el cielo. Además Jesús habla de esto después en el Evangelio. Se cierra el cielo y deja de llover. Y entonces el profeta Elías, como no llueve y sabe que va a haber sequía, tiene que irse a un sitio, que es donde el Señor le ha dicho, donde hay un torrente, ¿no? Porque ya no está lloviendo todos los días, ¿no? En la vida cristiana hay momentos fuertes que son como la lluvia. En la vida cristiana no me refiero solamente al año litúrgico, sino que todos tenemos momentos en los que Dios toca especialmente nuestro corazón y es como si lloviera. Es como que es muy fácil caminar porque el Señor nos está dando gracias que podemos percibir más sensiblemente y es como si estuviera lloviendo y es muy fácil seguir al Señor. Pero en el plan de Dios no está que siempre sea así. En el plan de Dios está en que luego hay tiempos en los que no llueve, es decir, donde uno no lo percibe con tanta facilidad y tan claramente. ¿Y a dónde le lleva el Señor al profeta Elías? Le lleva a un torrente, a un lugar donde queda agua. No está lloviendo, pero queda agua. Y ese torrente, ¿cuánto se forman los torrentes? Cuando llueve mucho, se forman torrentes, ¿no? Porque hay mucha agua y entonces forman como cauces, ¿no? Por donde el agua va. Y que es como en los últimos lugares donde deja de haber agua. En la vida cristiana es importante que cuando estamos en un momento de consolación, en momento de gracia especial, es importante que hagamos torrentes, hagamos cauces por donde va el agua. Cuando uno está en momento de consolación tiene que pensar, vale, ¿y yo qué torrente hago, ¿no? O qué torrente, mejor dicho, quiere hacer el agua, está haciendo el agua, para que luego cuando deje de llover siga corriendo agua por ahí. Y el cristiano no puede simplemente decir, está lloviendo, qué bien, qué divertido, qué fácil es seguir a Dios. Luego, pues no llueve, pues Dios sabrá. Pues nada, nos abandonamos a lo que Dios quiera y ya está, y sigo con lo de antes. Y vuelvo a la vida ordinaria, entre comillas. Vuelvo a lo que hacía antes. Y aquí parece que no ha pasado nada. Sino que cuando llueve, Dios quiere hacer torrentes, quiere hacer cauces por donde luego va a seguir pasando el agua. Y uno por eso, cuando está en momentos de más cercanía con Dios, o al menos más cercanía sensible, uno percibe más la acción de Dios, uno tiene que fijarse, ¿por dónde está ahora encauzándose el agua? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahora Dios? Pues igual uno nota que Dios le está pidiendo que cuide más este aspecto o este otro, este modo de oración o este otro, o esta caridad con esta persona, o esta mortificación. Y cuando está lloviendo, entre comillas, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil hacer eso. Y cuando deja de llover, eso es lo que hay que mantener. Eso es lo que queda después de la lluvia, el torrente. Y el profeta Elías va al torrente donde es alimentado, ¿no? Y donde el Señor le alimenta y le lleva, pues con los pájaros, ¿no? Le lleva también la comida a ese lugar, ¿no? Y después incluso se le seca al profeta Elías el torrente. Y hoy vemos que se le seca y que ya no tiene dónde beber. Y entonces, ¿dónde le manda Dios? Le manda donde la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Le manda a qué? Le manda a ejercer la caridad, ¿no? Y le va a mandar, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, primero a salvarle la vida, a que la viuda de Sarepta no muera también de hambre, ¿no? Y después a resucitar a su hijo, ¿no? Entonces, fijaos, todo esto es una imagen, ¿no? De esta imagen del profeta Elías, de qué hacer en la vida ordinaria. El Señor hace que llueva en nuestra alma y nosotros tenemos que saber cómo encauzar el agua, a través de qué cosas el Señor va pidiendo que ordene mi vida, ¿no? Que ordene mi vida en tiempos de consolación para que luego siga circulando el agua por ahí cuando se pasa la consolación, cuando uno va a la vida ordinaria. De modo que el tiempo ordinario no es igual que antes de la Pascua, no es igual que antes de la consolación, sino que hay torrentes por donde el agua está encauzada, ¿no? Y por donde me sigo encontrando con el Señor. Y cuando uno incluso puede ver que se le seca el torrente, ¿no? ¿Dónde es el sitio donde el Señor siempre quiere que nos encontremos con Él? Cuando estamos en sequedad, cuando estamos sufriendo,
cuando viene la cruz a nuestra vida, pues con la caridad con los otros que sufren, ¿no? Y cuando uno está pasando desolación, tentación, cruz, el Señor lo que quiere es que me olvide de mi cruz y vaya a servir al que está sufriendo, al que está pasando también necesidad. Y así es como el Señor hace el milagro, ¿no? Y le mantiene al profeta Elías. Pues vamos a pedirle al Señor, ahora que retomamos el tiempo ordinario, ¿no?, que sepamos, que tengamos luz para saber cuáles son los torrentes por los cuales el Señor se nos quiere seguir comunicando, ¿no?, y que los mantengamos, que no digamos, se pasan las consolaciones, se pasa el momento de abundancia, se pasa el tiempo de lluvia, vuelvo a lo de antes. No, el Señor ha hecho torrentes, ha ido surcando el terreno, ¿no? Y que miremos también, ¿no?, cuáles son las almas a las que el Señor nos pide más especialmente que nos entreguemos, que ejercemos la caridad y a través de los cuales Él también nos va a querer seguir alimentando.